Bueno, como responsable de este centro de interpretación, os damos la bienvenida y agradecemos vuestra asistencia a esta reapertura del Centro de Interpretación Museo de los Escobazos, en el que se han realizado algunas mejoras que reflejan el compromiso de este ayuntamiento con la promoción de nuestro patrimonio cultural. Esta festividad, como sabéis, ha sido recientemente reconocida con el título honorífico de Interés Turístico Nacional y bueno, hoy en este acto nos acompaña la vicepresidenta de la Asamblea de Extremadura, Lara Garrito, el diputado del Área de Infraestructura de Diputación, Luis Fernando García, el alcalde de Jarandilla, Fermín Encabo, el capitán y el teniente de la Guardia Civil y el concejal de Festejos y Turismo, Pablo López, al que cedo la palabra. Y nada, el motivo que nos reúne aquí, aparte del nuevo diseño del museo, son varias cosas. La presentación del cartel de este año, 2024, que como sabéis se hace un concurso de fotografía y el ganador ha sido Sergio Hernández Frías, que ahora pasaremos a que recojan esta réplica del cartel, pero antes de comenzar con todas las cosas que tenemos en el acto, como es la entrega del cartel, la presentación del vídeo promocional y de la designación del Escobón de Oro, quiero hacer la palabra a mi compañero y gran amigo Luis Fernando García Nicolás, que ha venido hoy aquí a acompañarnos, que le va a meter en este lío. También le voy a dar la palabra a Lara y también quiero agradecer la presencia del capitán y el teniente de la Guardia Civil, que son parte fundamental también de nuestra fiesta. No solo somos nosotros los que hacemos esta fiesta grande, sino ellos también por el trabajo que desempeñan en esa noche tan dura, por los cuerpos de seguridad que velan por nosotros durante esa noche. Entonces, antes de seguir con la presentación del cartel y todo eso, le voy a decir a mi compañero Fernando que nos diga una palabra. Pues nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Pablo, por esta maravillosa encerrona que nos has hecho hoy, porque no sabía que tenía que intervenir. Pero bueno, en definitiva, yo como he disfrutado de esta fiesta, como he vivido de primera mano, como he sentido lo que sentí todos los jarandillanos en la noche del 7 de diciembre, pues os entiendo perfectamente y entiendo que esta fiesta sea de interés turístico nacional, pues porque os lo merecéis, porque lleváis muchísimos años recuperando esta tradición que tenéis del tema de los escobones, de cuando los cabreros bajaban de la sierra con sus escobas para alumbrar el camino que les traía hasta el pueblo, y entonces entiendo perfectamente lo que podéis sentir hoy al haber recibido este reconocimiento, que es el fruto del trabajo de muchísimos años, del ayuntamiento, de las instituciones que apoyamos esta fiesta, como la Diputación Provincial de Cáceres, que además, gracias a que habéis tenido este reconocimiento de fiesta de interés turístico nacional, pues incrementarán los fondos que destina a vuestra fiesta para que podáis hacerlo mejor, para que podáis tener más seguridad en un día pues, en el que acuden miles de personas a este pueblo, un pueblo pequeño que al final, pues verdad, que necesita un tratamiento especial en esa noche, porque acongoja lo que se vive aquí esa noche, ¿verdad? Las calles llenas de gente, con esos fuegos todo ahí que te inunda con el calor, con la iluminación que dan los escobones, ¿no? Y bueno, pues entiendo que es muy necesario el apoyo también de las instituciones supramunicipales para que esto salga bien. Entonces nada, pues darle la enhorabuena al equipo de gobierno por haber hecho este museo mucho mejor todavía. A mí me gusta mucho más que antes, lo veo más limpio, más bonito, se nota más y te llena más cuando entras, ¿no? Porque es verdad que antes tenía como más cosas alrededor y ahora pues se nota más de verdad lo que quiere representar. Cuando entras pues ves lo que hay que ver, ves las escobas, ves los fuegos. En definitiva, yo creo que queda muchísimo mejor. Enhorabuena, Pablo, porque sé que eres una parte principal para que esto haya sido así. Y nada, pues desearos que de ahora en adelante la fiesta siga siendo un éxito. Seguro que este año veréis incrementada la gente que viene, porque al final el reconocimiento de fiesta de interés turístico nacional lo hará así. Y nada, animaros a que sigáis en esta senda de trabajo, que mantengáis vuestras tradiciones, que sobre todo la gente que está detrás de todo esto, está por ahí Eulogio, creo, que es un tío que se le ocurra muchísimo, que está siempre detrás de todo, que va a la presentación a la Diputación, pues que sigan animando, que sigan estando ahí detrás, porque es muy necesario que al final la gente del pueblo sea la que revive sus tradiciones y la que está detrás. El ayuntamiento, si no fuera por eso, no podría tirar para adelante. Entonces, pues nada, animaros, Eulogio, a ti y a toda la gente que esté detrás, a que sigáis también aquí, porque gracias a eso pues podréis seguir reviviendo cada 7 de diciembre esta fiesta tan especial. Muchas gracias. Gracias también la encerrona Lara, que nos va a dirigir también unas palabras. No sé si darte las gracias o no, por supuesto que sí. Para mí es un placer
compartir esta fiesta, y os voy a decir por qué. Es verdad que esta fiesta es de los jarandillanos y de las jarandillanas, sois vosotros y vosotras los que lo hacéis posible, los que trabajáis, los que mantenéis esta luz, esa esencia, pero al final es capital de todos y de todas. Como extremeña me siento muy orgullosa de Jarandilla de la Vera, me siento muy orgullosa de una persona como Pablo, que es capaz de que esto se consiga. Me siento muy orgullosa de un compañero como lo es Fermín. Antes de salir aquí, de hablarle, le comentaba la importancia que es que sea declarada fiesta de interés nacional. ¿Quién consigue eso? ¿Cómo es posible que eso se consiga? Bueno, pues para eso hay mucha gente dedicada en cuerpo y alma para que ahora sea patrimonio de todos y de todas, de todos los extremeños, pero sobre todo de todo un país. Tenemos que sacar este año todas nuestras mejores galas, sacar los escobazos, pero lo que ha dicho Pablo anteriormente, que sea una luz que nos alumbre a todos y todas, y que hagamos del 7 de diciembre una fiesta que nos contagie después para todo el año, pero que seamos la luz de guía para el resto de pueblos, al resto de ciudades, que podamos decir que desde Extremadura se hace país, se hace con mucho orgullo, pero sobre todo se hace con nuestra verdadera esencia, que son las tradiciones. Cuando llegaba a Jarandilla había unas niñas preciosas, nada más llegar, que las he estado saludando. Bueno, pues esas niñas serán las que recojan ese testigo, serán las que digan que desde Jarandilla se hace este país, se hace Extremadura y se hace con gente como vosotros y como vosotras. Así que no me quiero alargar más después de este atraco, pero que sobre todo esta tarde estoy aquí en representación de la Asamblea de Extremadura, pero sobre todo estoy aquí para disfrutar de todo lo que somos, porque sin duda me llevaré un trocito, y aunque sea vuestro, de todos los jarandillanos y jarandillanas. Suelo decir que como venía, y Fermín lo sabe, de campamento cuando era niña, mis recuerdos, que es luego lo que utilizas en tu vida, están aquí, son de aquí, así que seguiré proyectando la luz de Jarandilla al resto de nuestra región. Así que muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas. Que del 2017 empezamos haciendo un concurso de fotografía, que son los que están aquí representados desde que éramos fiesta de interés turístico regional hace ya más de 30 años. Pues también os digo, quiero dar un agradecimiento a todos los pueblos, ¿no? Porque la distinción está, yo digo que de todo el pueblo, pero también quiero dar un agradecimiento muy enorme a Elena y a Almudena, porque fueron las que comenzaron conmigo hace 10 años este expediente tan laborioso que nos ha costado muchísimo tiempo, y es verdad que muchas veces cuando entras en política y consigues algún logro, la satisfacción que te supone alcanzar algo beneficioso, sobre todo para tu pueblo y para nuestra fiesta, que yo creo que es algo beneficioso, porque yo creo que no lo merecíamos, no solo por esta distinción, sino por preservar y conservar nuestra fiesta, que tenemos que conservar nuestras tradiciones, como ha dicho Fernando, y yo creo que esta distinción se merece nuestra fiesta. Entonces quería agradecer a Almudena y a Elena, pero también al pueblo de Jarandilla, porque son parte fundamental de esta distinción. Voy a dar la palabra a Fermín antes de que finalice el acto y le doy la palabra. Daros enhorabuena por estar aquí esta tarde en este Museo de los Escobazos, Lara, Fernando. Para mí, Lara y Fernando no están aquí hoy como cargos políticos, están como amigos, lo saben ellos. No lo digo porque estén ellos aquí, sino que ya lo saben de antes tiempo. A Rafa, al capitán y al teniente, también gracias por estar aquí esta tarde, porque muchas veces no nos damos cuenta que ellos podían estar hoy con su familia, podían estar en sus casas tranquilamente, y han querido estar aquí con nosotros, y eso dice mucho de ellos. Gracias por estar aquí. Y gracias a todos también por estar aquí esta tarde, ¿no? Mirad, siempre he dicho que este museo dice mucho de los Escobazos, Almudena. La gente cuando entra por esa puerta
Pues la gente que no entiende y no sabe cómo va esta fiesta, pues cuando sale, gracias a tu trabajo que llegas a hacerte los años tras años, día tras día, con ese cariño y ese que lo haces siempre, pues salen un poquito más empapados de esta fiesta. Pero siempre te lo he dicho, y siempre digo a todo el mundo lo mismo, que entienden y se van informados de lo que es la fiesta, pero no saben lo que se sienten hasta el día 7 de diciembre cuando están dentro de ella. Con lo cual, yo animo a toda la gente que pase por el Museo de los Escobazos, sí, pero que el día 7 de diciembre esté dentro de esa fiesta, porque se van a saber, la única forma que tienen de saber lo que se siente en esa fiesta es dentro de ella. Mirad, la fiesta, para mí, siempre lo he dicho también, son como, bueno, la forma de divertirnos, la forma de reencontrarnos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, la forma de atraer gente de otros municipios para que la economía siga creciendo, para divertirnos, como he dicho, para que las tradiciones sigan creciendo, sigamos manteniendo las tradiciones. En esta fiesta lo que hacemos es acordarnos de aquel 7 de diciembre, no sé de qué año, porque la verdad la constancia del año no sabemos, pero lo que sí sabemos que fue un 7 de diciembre, cuando los cabreros bajaban de la sierra, y es lo que hacemos, acordarnos de ese día. Cuando estuvimos en recibir el diploma en Madrid, pues verdad, la verdad que para mí fue un orgullo y un placer recibir ese diploma. Estuvimos los tres, pero creedme, que yo cuando miraba a Pablo y a Almudena, cuando estaba recibiendo el premio, no veía a Pablo y a Almudena, veía al pueblo de Jarandilla, porque fue el que ha recibido el premio, ha sido todo el pueblo de Jarandilla. Porque si no fuera sido por el pueblo de Jarandilla, por mucho que se hubieran implicado Pablo, como lo ha dicho, Almudena, Elena, el teniente, que nos hizo un informe bastante completo el año pasado para que pudiéramos seguir creciendo, para que nos dieran ese premio, no hubiera sido posible. Gracias y darle enhorabuena al del cartel, a la foto que ha hecho el cartel, porque gracias a eso también podemos tener un año más presentar el cartel aquí en los Escobazos. El Escobón de Oro se da siempre, como ha dicho Pablo, a las personas que tienen algo que ver con Jarandilla. Las personas que lo han recibido antes eran merecedoras de ello. Yo estoy de uno, o sea, con lo cual, pero no tienen menos los que lo han recibido este año, lógico, Carmen, están allí. Porque a mí me consta, porque lo he visto cuando he ido con ellos a algunos municipios, llevan el nombre de Jarandilla, el folclore y la tradición de Jarandilla. Siempre lo llevo a todos sitios. O sea que son merecedores, a Pablo, en los que hayan elegido, que hayan sido ellos, no os había equivocado. Nada más, desearos que lo paséis lo mejor posible y que, claro, que el día 7 de diciembre que estemos todos dentro de la fiesta de los Escobazos, porque es la única forma de saber lo que se siente con ella. Muchas gracias y viva la Virgen de la Concepción.